días, es un placer para mí estar con ustedes una vez más en una emisión de nuestro programa Encapsulando la Historia, en donde cada semana tenemos invitados expertas y expertos que nos ayudan a comprender más sobre un tema en particular de la historia. Mi nombre es Yolanda Rodríguez y seré su anfitriona esta noche. Y por cierto, el tema de esta noche está muy interesante, ya que hablaremos sobre la caída del muro de Berlín. Y para esto nos van a acompañar tres invitadas muy especiales. En primer lugar, es para mí un placer presentar a la doctora María Fernanda Meraz. Para comenzar este programa quisiera hacerle una pregunta que nos ayude a comprender ¿por qué se construyó el muro de Berlín? Claro, Yola, bueno, pues para comprender esta construcción del muro de Berlín, pues debemos remontarnos años atrás, específicamente a los años de las guerras mundiales. Después de la Primera Guerra Mundial, pues el Tratado de Versalles humilló a Alemania, lo que abrió camino a que Adolf Hitler tomara el poder en 1933. Su régimen nazi, que promovía esta expansión territorial y la creación de una Alemania superior, desencadenó la Segunda Guerra Mundial en el año de 1939 hasta el año de 1945, ¿no? El mismo año, pues, en el que termina esta Segunda Guerra Mundial. Tras esta derrota de Alemania, su territorio fue dividido entre las potencias vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. Ahora sí, llegando a esta conclusión, el muro de Berlín se construye en 1961 con el objetivo de frenar la inmigración masiva de los ciudadanos de Alemania Oriental hacia el oeste, donde veían que las condiciones de vida eran mucho mejores a las que vivían. Este fue un símbolo de represión, de falta de libertad que caracterizaba a estos regímenes comunistas pues en esa época. Muchas gracias, doctora. Sin duda nos ayuda a entender la raíz del problema al que la construcción del muro intentaba darle una solución. Y a continuación, para profundizar un poco más sobre este tema, tenemos a la investigadora internacional de la historia alemana, Mabel López. Investigadora Mabel, muchas gracias por unirse a nosotras en esta cápsula. Es un gusto tenerla. Y continuando con el tema, ¿podría contarnos, por favor, qué consecuencias tuvo la existencia del muro de Berlín? Hola Yola, primero que nada el gusto es mío y bueno, saludos a la doctora Meraz. Como te podrás imaginar, la existencia del muro tuvo consecuencias humanas muy profundas. Podemos verlo desde la parte social y política y que en primer lugar pues separó a los individuos de sus familias, de sus amigos, de comunidades enteras durante casi 30 años. Desde el punto de vista político, pues bueno, el muro simbolizó esta división de Alemania alejada del mundo entero, pero también se señalaron los dos bloques que se enfrentaban en el momento, que eran el capitalista liderado por Estados Unidos en su momento y el comunista que lideraba la Unión Soviética. En cuanto al objetivo de este, porque hay que reconocer que el muro evidentemente cumplió con ese primer propósito que se tenía, que era evitar la migración, pues a largo plazo se desvió de ese propósito principal porque pues profundizó esta división que paradójicamente aceleró el colapso del sistema que en su momento quería proteger. Muchísimas gracias, investigadora Mabel. Y pues bueno, sin duda, el muro no solo dividió físicamente a un país, sino que también intensificó una división ideológica mundial. Pero para ayudarnos a entender qué factores desencadenaron este momento histórico, enlazamos ahora con la maestra Yuleisi Mejía. Es un gusto que se una a nosotras en el programa. Continuando con los sucesos, ¿podría contarnos qué eventos y condiciones llevaron finalmente a la caída del muro? Les platico un poco. La caída del muro fue el resultado de múltiples factores combinados. En primer lugar, el descontento social en Alemania Oriental crecía, es decir, las manifestaciones pacíficas, así como las famosas protestas de los lunes en Leipzig, exigían cambios de manera inmediata. Por otro lado, la influencia de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética a través de sus políticas de perestroika y glasnost alentó movimientos democratizadores en Europa del Este.
También la presión internacional era evidente. Los líderes occidentales impulsaban negociaciones y apoyaban los movimientos civiles, hasta que finalmente la apertura occidental de las fronteras el 9 de noviembre de 1989, producto de una confusión política, desencadenó la histórica caída del muro. Durante una conferencia de prensa ese día, un funcionario del gobierno de Alemania Oriental, Gunther Schabowski, anunció erróneamente que los ciudadanos podían cruzar libremente las fronteras de inmediato, aunque la intención real era aplicar cambios graduales en el control fronterizo. La confusión fue tal que miles de personas se dirigieron a los puntos de control. Los guardias sin instrucciones claras y ante la presión pacífica de la multitud terminaron abriendo las puertas, permitiendo así el paso libre entre Berlín del Este y Berlín del Oeste. Hemos visto gracias a ustedes tres cómo desde su construcción el muro representó una profunda herida histórica y política para Alemania, pero también para el mundo entero. Ahora, me gustaría cerrar este programa con una última pregunta que me parece muy importante y que me gustaría que me ayuden a contestar las tres. ¿Cuál fue el impacto global de la caída del muro de Berlín y qué consecuencias trajo a nivel internacional? Doctora Fernanda Siguta, empezamos con usted. Muchísimas gracias. Bueno, pues la caída de este muro llevó directamente a una reunificación de Alemania en octubre de 1990. Este proceso fue un enorme reto, ya que implicó el integrar sistemas económicos, políticos, sociales completamente distintos. Bueno, la Alemania del Este, bajo un modelo comunista, tenía una infraestructura y niveles de desarrollo muy inferiores a los del oeste. Esto generó importantes tensiones sociales y económicas, claro, que de alguna manera aún persisten hoy en día en algunas regiones. Pero sin duda, este fue un símbolo de esperanza eh, por la promesa de un país unificado, libre y democrático. Muchas gracias, doctora. Investigadora Mabel, ¿qué otra perspectiva nos puede dar sobre lo que implicó este evento? Sí, Yola, mira, la caída del muro fue uno de los factores que marcó realmente el fin de la Guerra Fría, pero además el fin del Pacto de Varsovia. El bloque soviético se desintegró y bueno, la estructura que permanecía en ese momento, que era bipolar, en la cual dominaba a Estados Unidos y la Unión Soviética, pues cambia radicalmente ahora a una parte de multipolaridad. Con ello, pues viene una nueva reestructuración del orden mundial, donde el poder lo concentra Estados Unidos, pero no solo de una manera política, sino que también económica y militar, quedando como potencia mundial. Pero además de esto, en Europa del Este, pues surgen nuevas alianzas, como quedó la expansión de la OTAN, pero también de estos países que se unieron a la Unión Europea. Y bueno, fue el inicio de un mundo más interconectado, pero también incluyó nuevos desafíos. Muy interesante, gracias. Maestra Yuleisi, ¿algo que nos pueda aportar? Yo agregaría que la caída del muro inspiró movimientos democráticos en toda Europa del Este, en Polonia, Hungría, Checoslovaquia y muchos otros países, donde regímenes comunistas fueron derrocados de forma relativamente pacífica. Sin embargo, no todo fue sencillo. Persisten desafíos hasta hoy, disparidades económicas entre el este y el oeste de Europa, tensiones étnicas y debates sobre la identidad europea, que siguen siendo temas clave en la política actual. En resumen, este hecho no solo liberó a millones de personas, sino que transformó la geopolítica mundial de manera profunda y permanente. Muchísimas gracias a todas por su valiosa participación. Hoy hemos podido aprender y comprender más sobre la trascendencia de este evento que no solo cambió a Alemania, sino que, tal como comentan, redefinió el mapa político y social de todo el mundo. Y agradezco profundamente a la doctora María Fernanda Meraz, la investigadora Mabel López y a la maestra Yuleisi Mejía por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos. Querida audiencia, hemos viajado a uno de los capítulos más importantes de la historia del siglo XX. Recordar hechos como este no solo nos permite comprender nuestro pasado, sino también reflexionar sobre el presente y el futuro que estamos construyendo. Esto fue Encapsulando la Historia.